días, bienvenidos a esta su iglesia Vida Nueva Acapulco. Estamos transmitiendo aquí desde Acapulco, Guerrero. Gracias a Dios por los medios que nos sigue dando y nos permite llegar hasta ustedes. Y vamos a dar un aplauso al Señor porque nos permite llegar también allá a todos los que están conectados. Gracias a Dios. Y pues vamos a seguir con el estudio que estamos llevando de la segunda carta ya de Pedro. Estamos llevando esta carta. Empezamos pues obviamente con la primera, y aquí la verdad es que se ha puesto bien bueno esto. Es la primera carta, ya lo vimos, la primera carta de Pedro es de la Biblia, de todos los libros que hay en la Biblia, es una de las que más convicción puede crear en un creyente, por todo el contenido tan seguro y todo lo que nos muestra acerca de lo que Dios ya hizo, que es una realidad en todos aquellos que somos sus hijos. Y esta segunda carta de Pedro pues no se queda atrás, ¿no? Nos afirma en eso, y estamos aquí en los tres temas principales. Es el conocimiento de Dios. Pedro va a empezar a atacar todas las falsas doctrinas que empiezan a entrar a la iglesia, que son falsas enseñanzas, que son mentira, no es lo que dice la Biblia. Y al final vamos a cerrar con una verdad que para algunos va a ser terrible en verdad, para otros va a ser el momento más maravilloso de nuestra vida, encontrarnos en esa segunda venida de Cristo, y nos va a asegurar Pedro que es una realidad. Pero ahorita estamos en el capítulo 1 y vamos a pasar a los versículos 10 y 11. En lo que tú los buscas, yo te voy a ir recordando un poquito. Las dos conferencias pasadas vimos que hay 8 virtudes que tenemos que agregar a nuestra fe, que es necesario, debe ser algo que nos debe caracterizar como cristianos, ¿verdad? Lo tenemos ahí a partir de los versículos del 5 al 7, más bien. Son 8, es fe, es virtud. Vimos que hay que agregarle conocimiento, hay que ponerle dominio propio, también hay que tener paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Esas son las virtudes que debemos manifestar como cristianos. Nuestra obediencia debe manifestar esto, y además nos da el porqué de esto. ¿Por qué tenemos que agregar estas virtudes? A partir del versículo 8 nos lo dice, porque esto no nos va a dejar estar ociosos ni sin fruto. Mira, en la vida la verdad es que las personas ociosas son de las que menos quieres cerca de ti. Sí, sinceramente, solo que tú estés también de ocioso, entonces sí vas a encajar, ¿no? Vas a hacer una buena conexión ahí, pero es de verdad desgastante, ¿no? Más cuando tú estás trabajando, es realmente terrible que tú estés trabajando, subiendo, bajando, haciendo, cargando, y que tengas a alguien sentado. No sé si te ha pasado, y tienes a alguien sentado ahí con el teléfono, ¿no? Nada más así, con el clásico movimiento de la adicción durísima al Facebook, que es nada más mover el brazo, ¿no? El dedo para arriba, y no saben ni qué están viendo, pero ahí está nada más, ¿no? Y tú moviéndote y tu compañero ahí sentado con el teléfono. La verdad es que es bien molesto. Es bien molesto tener a un lado a alguien que nomás no hace nada cuando tú te estás partiendo el lomo, decimos acá, ¿verdad? Y además alguien infructífero, alguien que hace como que hace, pero en realidad no hace. Qué terrible. Y esto es lo que Pedro quiere evitarnos en nuestra vida como cristianos, que nosotros caigamos en este tipo de cosas. Y es lo que nos deja escrito a partir del versículo 5 hasta el 9. Y en el 10 y el 11 vamos a entrar a ver lo que dice el tema de hoy. Y antes de que lo leamos, te voy a dar el título de este sermón del día de hoy, y es en pregunta: ¿quieres evitar caer? Es una gran pregunta, ¿no? ¿Te gustaría evitar caer? Bueno, pues vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de esto. Primero de Pedro 1:10 dice así: por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás, porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mira, aquí empieza el apóstol con una palabra a la cual nos vuelve a llevar a esas dos opciones positivas, una positiva y una negativa, que nos dio en los versículos 8 y 9.
Dice, por lo cual, esta palabra en el griego es la palabra dio, así como suena, dio. Y significa por lo tanto o por causa de. ¿Sí? Y esta palabra es un indicador enfático de que lo que te acabo de decir, por deducción lógica y evidente, tendrías que saber cuál es lo mejor. La opción positiva me dice que si yo tengo todo esto y abundo en esto, no me va a dejar estar ocioso ni sin fruto. La opción negativa me dice que el que no tiene estas cosas es miope, que fue lo que vimos, que eso significa muy corto de vista, y dice que es ciego, que se ha olvidado de lo que Cristo ha hecho por él. Entonces, es evidente y es demasiada la diferencia y lo superior que es la opción positiva, ¿sí? Y esto, por eso Pedro nos dice, por lo tanto, o sea, observa estas dos cosas, pero ¿sabes qué? Tristemente, no es tan obvio para todos. No es tan evidente y tan lógico para todos. Esto es una pregunta que constantemente le hago a los chavos cuando tenemos ahí todos los viernes. Por cierto, chavos, todos los viernes está el estudio de jóvenes aquí, tribu jóvenes, tenemos todos los viernes a las 5 en este piso y se pone bien bueno. Pero es una pregunta que le hago a todos los chavos constantemente. Es algo que de verdad también me lleva mucho a reflexionar. Y la pregunta es, ¿por qué de entre todos los miles que hay allá afuera, de entre todos los millones que hay en México, por qué solo estamos nosotros aquí? ¿Por qué? ¿Qué somos nosotros para que estemos aquí escuchando la palabra de Dios? Pero ¿sabes qué? A todos aquellos esto no les parece lo más lógico, lo más evidente. Para ellos es locura, dice la palabra de Dios. Para todos aquellos nosotros estamos locos. Estamos locos de escuchar a Dios, porque nosotros, hombres, nos hemos puesto por arriba de cualquier Dios. No importa que la definición, aún fuera de la Biblia, tomando un diccionario, no importa que la definición de Dios esté superior a la definición de un ser humano, no importa, yo valgo más que un Dios, cualquier Dios que sea. Y el Dios de la Biblia, el Dios real, el Dios al que estamos conociendo, no tiene comparación con nadie. Y entonces, esto no va a ser evidente para todos. ¿Por qué? Acompáñame a Primera de Timoteo y vamos al capítulo 6, versículo 11. Y fíjate lo que nos dice aquí. Y vamos a entender por qué no es para todos. Esto se lo dice Pablo a Timoteo. Le dice 1 Timoteo 6:11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Esto es lo que de cristiano a cristiano se comunican. Y ese más tú hace un contraste enorme entre cualquier otra persona que no es hombre de Dios con lo que realmente es un hombre de Dios. ¿Por qué hace este contraste Pablo aquí en esta carta? Porque unos versículos atrás, en el mismo capítulo 6, a partir del versículo 3 nos habla de algo que es la piedad y el contentamiento. Nos está hablando de la piedad y del contentamiento, y justo en los últimos versículos habla del peligro que hay de no tener piedad con contentamiento. ¿Qué es la piedad? Acuérdate que la piedad en el griego se pronuncia eusebia, se escribe eusebeia en griego y significa, así a resumidas cuentas, vivir conforme lo que Dios me está pidiendo. Esa es la piedad. ¿Sí? De ahí sale el término ten piedad de mí. Cuando la gente decía eso en el contexto histórico antiguo, en los primeros años cuando se empieza a mandar a vivir en piedad,
el decir ten piedad de mí era acuérdate de Dios y no seas malo conmigo. ¿Sí? Hoy ya decir ten piedad ya es cualquier cosa. Ten piedad es ser bueno, hazme un favor. No, ten piedad es vive conforme a lo que Dios te pide. Y conforme a lo que Dios te pide, dice que estés contento. Que vengas contento los domingos a congregarte, porque sabes que vas a ver a Dios, que vas a recibir algo que va a cambiar tu vida. No que vengas porque, pues es que mi esposa viene. No, es que allá está la chava con la que quiero y pues hay que ir. No, pues voy a ver si por ahí alguien me presta dinero. No. Eso no es tener piedad con contentamiento. Eso es buscar lo tuyo nada más. Y a Dios nadie engaña. Entonces, le advierte del peligro principalmente del dinero. Y le dice ahí unos versículos atrás a Timoteo, estoy aquí contextualizando y parafraseando, le dice que tenga mucho cuidado porque muchos queriendo las riquezas han sido engañados, han sido traspasados, han sufrido muchísimos dolores y le da la razón, porque raíz de todos los males es amor al dinero. Y en el amor al dinero nosotros creemos que nada más está el amor al dinero y decimos, yo no amo el dinero. No, el amor al dinero, hermanos y amigos que nos visitan, envuelve muchísimas cosas. No es nada más amar un billete, no. Si tú te matas por tu trabajo, aunque no vivas de la mejor forma, estás amando el dinero. Si tú no vienes y le das a Dios lo que le toca, sea un peso, estás amando el dinero. Y es la raíz de todos tus males. ¿Sí? Esa es la raíz de todos los males. Que estás amando muchísimas cosas, estás codiciando muchísimas cosas de allá fuera del mundo, que tú crees que para ti son riqueza, que para ti es un bien, cuando realmente es un daño que te estás causando. Y en base a todo eso que hacen los que no son hombres de Dios, entonces le dice Pablo a Timoteo, mas tú, hombre de Dios, esto es lo que tienes que hacer. Y si te fijas, la lista va muy parecida a las virtudes que nos dio Pedro. Ahí le dice, sigue la justicia, piedad, fe, amor, paciencia, mansedumbre. Y no nada más sigue, además le dice, pelea. Y esto no es mira, esto que nos está diciendo aquí el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, no es una sugerencia, no es un consejo lo que la Biblia viene a darnos. Estos son dos imperativos. Sigue y pelea son verbos imperativos. Eso significa que son mandamientos. El Señor nos dice, esto tienes que hacer. No hay opción. No es si quieres o no quieres, no es si hoy quieres seguir la justicia, si no, pues no te preocupes, no. ¿Sí? Y el primero, ¿cómo voy a poder seguir y pelear? Porque primero obedezco al que me dice, huye, escapa, hazlo de forma urgente, no lo pide. ¿Sí? Y entonces pelea la buena batalla de la fe. ¿Cuál es esa buena batalla de la fe? Echar mano de la vida eterna. Y esto es otra de las frases motivacionales que se toman de forma equivocada. Esto no es una frase motivacional. Esto es una orientación vital para tu vida y para la mía. ¿Qué es echar mano de la vida eterna? Mira, si tú ves la vida eterna como muchísimos años de vida y nunca, estamos mal. Ahí ya empezamos mal. La eternidad está fuera del tiempo. En la eternidad no hay años. Entonces, tenemos que sacar de nuestra mente, hermanos, que la vida eterna son muchos años, que eso es algo totalmente contradictorio. En la eternidad no hay años, está fuera del tiempo. ¿Sí? Número 2, echar mano de la vida eterna no es agarrar, Dios me va a recompensar y me va a dar no sé cuántas galaxias. No, la vida eterna tampoco son las recompensas, La vida eterna tampoco son las recompensas. La vida eterna no es estar en el cielo, tampoco. La vida eterna nos lo dice la Biblia claramente en Juan 17:3. Y la vida eterna es el conocimiento de Dios y de Jesucristo al que Él envió. Esa es la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer para luchar y huir del mundo? Tomarme de la vida eterna. Tomarme bien fuerte
del conocimiento de Dios, y a donde yo vaya, ir con ese conocimiento bien firme en mi vida, echando mano de aquel a quien estoy conociendo. Saber que Él no me va a dejar, saber que las riquezas son temporales, pero que mi comunión con Él va a ser eterna. Saber que Dios no me va a dejar, saber que mis necesidades Dios las conoce mejor que yo y que Él me promete que no me va a faltar nada. Y si me promete que no me va a faltar nada, hermanos, aquí hay algo bien interesante. Dios dice que va a cubrir mis necesidades. Ok. Si yo estoy enfermo, ¿qué sería cubrir mi necesidad? De entrada pensamos, pues que me la quite, ¿verdad? Y número 2, bueno, si no me la quita, pues que haya dinero para que me esté atendiendo, ¿no? Pero vemos un ejemplo en cuanto a enfermedad como una necesidad, en Pablo precisamente. Pablo 3 veces oró porque tenía un aguijón en su carne. Y dice que era un enviado del enemigo que lo abofeteaba todo el tiempo. Y 3 veces oró. Y en la tercera Dios le dijo, bástate mi gracia. O sea, Señor, ¿una enfermedad es tu gracia? Sí, es mi gracia. Porque Pablo entendió que ese enviado de Satanás era para que él no perdiera el piso por todo lo que había recibido de Cristo. Él entendió que esa enfermedad, que esa tortura, que lo que sea que le estaba pasando, porque la Biblia no lo describe, pero lo que sea que venía y le causaba dolor y sufrimiento, era necesario en su vida. ¿Y alguien aquí dentro de sus necesidades tiene una enfermedad? ¿Alguien dentro de su lista de necesidades, una boda, un carro, una casa, iPhone 15 que ya viene? ¿Alguien le apunta cáncer? ¿Alguien le pone diabetes? ¿Alguien le pone Alzheimer? La enfermedad que puedes estar pasando quizás sea una necesidad en tu vida. Y tú te estás quejando en lugar de venir a tomar la vida eterna y ver qué es lo que Dios está pidiendo de ti. Y entender que Dios no te va a dejar en eso. Dios no te va a dejar. Y esto es a lo que está haciendo referencia Pedro. Y por eso es que a los creyentes, por eso es que aquí, si observamos esto, nos dice, por lo cual, hermanos. Esta palabra hermanos es una expresión sumamente afectuosa de Pedro hacia la iglesia, hacia quien estaba escribiendo. Con muchísimo afecto estaba dirigiéndose a ellos, pero también a la vez estaba incitándolos con urgencia a que se activaran, por amor. Y es lo que hace Dios todos los días contigo y conmigo, ¿no? Con amor viene y nos habla, pero nos corrige y nos guía y nos pide que nos pongamos a trabajar. Y esto es lo que Pedro nos está llevando y lo que Pablo también estaba haciendo en ese momento con Timoteo. Era su más allegado, era su hijo amado. ¿Y qué hijo no recibe la corrección de un padre amoroso? Y es lo mismo que Dios está haciendo contigo, en tu padecimiento, en lo que tú crees que no debería estar pasando en tu vida. Allá hay un mejor plan, porque es Dios incomparable. Lo hemos cantado muchas veces, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos cantado alabanzas donde decimos, no, si Dios es por mí, ¿quién contra mí? ¿No? También nos aventamos esa que así en la playera lo traemos todos los días. Y de verdad lo estamos creyendo. Verdaderamente el que es capaz de tomar estas armas, esta vida eterna, que son lo que nos decía en la segunda carta de Pedro, si lo recuerdas ahí en el versículo 4, dice que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Esas preciosas y grandísimas promesas, nos dice el apóstol, ¿para qué eran? Para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción del mundo. Esta es la naturaleza divina. El que verdaderamente echa mano de la vida eterna, el que verdaderamente toma esas promesas en el conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo, y el que va con esas promesas hacia todos lados, huyendo de este mundo caído.
Ese es el que verdaderamente está viviendo en piedad con contentamiento. Esta es la vida eterna de la cual nos está llamando. Es a lo que nos está pidiendo que busquemos. Y Pedro apunta siempre y nos, como te lo decía hace rato, nos incita a que tomemos la mejor opción, que es la opción positiva que nos presenta. Que todas esas virtudes nos esforcemos porque estén en nosotros y además abunden. Que día a día nos esforcemos porque crezcan en nosotros, en ti y en mí. Tiene que ir creciendo cada una de esas 8 virtudes que mencionamos. Tienen que crecer, tienen que abundar. Tenemos que ser diligentes. Y aquí nos da otra segunda llamada a la diligencia Pedro. Versículo 10 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procuren. Esa palabra procuren en el griego es spoudasate, así como suena se escribe, spoudasate, y significa haz lo mejor posible o haz el mayor esfuerzo, con un énfasis en la urgencia y en el entusiasmo. Es otro mandamiento. Este procuren no es como el procuren que nosotros damos de opción, no, tampoco. No es de, procura hacerlo y mira, por favor, no. No nos está pidiendo un favor el Espíritu Santo, nos está ordenando lo que tenemos que hacer. Por eso es que el significado es esto. Dios nos dice: haz lo mejor posible, haz tu mayor esfuerzo. Hazlo. Y nos lo enfatiza todavía aún más con lo primero. ¿Te acuerdas lo que decía? Tanto más. O sea, ya en el versículo 5 te dije: pon toda tu diligencia. Pero ahora te digo: tanto más debes ser diligente. Tanto más debes esforzarte. Tanto más debes ir adelante. Y si te fijas aquí, esto es importante porque en las virtudes, cuando empieza a enlistar las virtudes, Pedro nos empieza a hablar de la fe. Pero aquí en el versículo 10, ahí nos dicen: tanto más procuren hacer firme, pero ya no nos habla de la fe. Dice que tenemos que hacer firme, ¿qué? La vocación y la elección. Aquí Pedro no se enfoca en la fe, se enfoca en la elección de Dios. ¿Sí? Enlista primero vocación y luego elección. No es el orden, la elección es primero, porque la palabra de Dios en Romanos nos dice claramente que Él nos conoció y nos predestinó antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Y entonces viene la vocación, que es el llamado. El llamado, hay 2 tipos de llamado. El llamado general, que es el que todos estamos ahorita escuchando, en donde Dios está hablando y llama a todos a arrepentimiento. Pero el llamado, la vocación a la cual hace aquí referencia Pedro, es el llamado efectivo. Es un llamado efectivo que te va a llevar a la salvación, que te va a llevar a reconocer que lo que te está mostrando Dios de tu vida y que tú no vas a poder nunca, que estás en camino de perdición. Amigo que nos visitas, tu vida lleva solamente un camino y un objetivo. No es el que tú tienes en mente, no es que te vas a hacer rico, no es que vas a vivir súper bien porque eres exitoso, no. Tu vida va camino al infierno y eso es una verdad. Y a nadie le gusta de escuchar esto, no, nadie le gusta, pero esa es la verdad, amigo que nos visitas y nos ves ahí en las redes sociales. Tú necesitas de una salvación, tu vida está perdida, no vas a encontrar por tus propios medios cómo salvar tu vida. Y solo hay un camino, solo hay una verdad y solo hay una vida. Y es Jesucristo. Y en la cruz Él pagó por ti para que por sus méritos tú puedas ser reconciliado con Dios. Tú puedas ser librado de ese camino del infierno y entonces Dios te tome para un camino diferente por lo que hizo Cristo en la cruz. Porque en ti no hay nada. En ti no hay absolutamente nada que puedas hacer para lograr esto. Por eso es que se llama llamado efectivo. Porque esto es lo que te convence y uno dice: es cierto, por más que he tratado de cambiar, no he podido. Pero el llamado general es el que todos escuchan y el que uno dice: nah, este está loco, este me quiere lavar la cabeza. Sí, te quiero lavar la cabeza. Esto es lo que hace la Biblia, lavarnos la cabeza.
esto, porque lo necesitamos. Lo necesitamos realmente. Y es una verdad esto. Y Pedro hace esta finalidad, con la finalidad de dirigirse hacia la elección y la vocación, porque es la seguridad que tú y yo tenemos en Dios. Porque la elección es antes de la creación. Y mira, aquí Pedro sigue tirándole con todo a esa falsa enseñanza de que la salvación se pierde. De que sí, tú puedes recibir a Cristo, pero que tú no mantienes tu obediencia y vas a perder la salvación. Te va a eliminar, porque en 1 Corintios 9 Pablo mismo lo dijo, ¿no? Yo tengo miedo de ser eliminado. Esa palabra eliminado en griego es adóquimos y significa desaprobado, descalificado. ¿Y por qué Pablo utiliza la palabra descalificado? Porque antes nos da ejemplos de deportistas y después nos pide que corramos una carrera. Y a un corredor que hace trampa, ¿qué se le hace? Se le descalifica. ¿Deja de ser corredor? No, solamente sale de esa carrera. Dios te llama para que hagas algo. ¿Dejas de ser su hijo? No, solamente te elimina de ese llamado. Por eso Pablo dice, siendo yo heraldo, siendo yo una herramienta de Dios para esto, para su gloria. Él tenía miedo de no darle gloria a Dios. ¿A ti te preocupa? Por lo menos piensas tantito en que, híjole, pues me estoy comiendo a la vecina y no le voy a dar gloria a Dios. Híjole, todos los domingos voy y me duermo, no le voy a dar gloria a Dios. ¿Te preocupa eso? Pablo temía, era un miedo que él ya no pudiera ser útil al Señor para darle gloria. ¿Por qué? Porque él echaba mano de la vida eterna. Porque él tomó la opción positiva, porque él se esforzaba por crecer más y más. Y Pablo no es diferente a ti y a mí, ¿eh? Es el mismo hombre. E incluso si nos comparamos en su vida con la nuestra, mucho peor que nosotros, ¿eh? Por eso es que Pablo declara, de los pecadores, yo el primero. Porque aquí, mira, podremos haber hecho lo que tú quieras. Podremos haber matado, violado, lo que tú me digas. Pero perseguir a la iglesia de Cristo, no creo que haya cosa más terrible para ponerte en contra de Dios. Y no veo aquí, ni creo que alguien haya sido perseguidor de la iglesia de Cristo, que estuviera allá afuera en Costera 125 esperando a que salieran del elevador y embolsarlos, meterlos en la camioneta y por allá tirarlos, descuartizarlos y desaparecer a los cristianos. Ese era el trabajo de Pablo. Ese era el trabajo. Entonces, mira, no se trata, ya lo vimos, no se trata de tu linda cara o de lo que sepas hacer o lo que sepas decir, no. Se trata de aquel que decidió escogerte. Y esa es la seguridad que tenemos. Y si es un llamado efectivo, es la efectividad de Dios, no de cualquier persona. Tu efectividad y la mía fallan, porque somos imperfectos, pero es Dios el que hace un llamado efectivo, y si es efectivo se va a cumplir y no va a fallar. La salvación no se pierde, el que se pierde es porque no fue salvo. Otra vez, si tú llevas años aquí sentado y nomás no has dado ningún fruto, con mucho amor te lo digo, deberías empezar a pensar si eres realmente cristiano o no eres cristiano. Es algo que, mira, el que ves aquí le hizo hacer conciencia. Porque yo estuve aquí en esta congregación también 3 meses diciendo que ya había recibido, levanté mi mano, me pusieron mi estampa y yo bien feliz allá afuera con las mismas intenciones y pensamientos con los que llegué. Y fue algo que a través del pastor Gustavo el Señor me enseñó y me confrontó y me hizo reflexionar. Y fue algo que cada vez que asistía, cada vez que llegaba, era una pregunta que escuchaba constantemente. ¿Realmente eres cristiano? Pero es más fácil hacer eso a un lado, ¿no? Es más fácil decir, ay, Carlos, ¿quién es? Para decir si soy o no soy cristiano. No, yo no soy nadie. Yo no soy nadie, ni nadie aquí es nadie. Pero la Biblia, sí, es la palabra de Dios. Y la Biblia me dice que por sus frutos los conocerás. Entonces, no es que yo esté juzgando quién es o quién no es, o cualquiera. Es que tú
hagas conciencia, porque en mí no está. Mi trabajo es esforzarme en lo que Dios me está pidiendo. Tu trabajo es esforzarte en lo que Dios te está mostrando también ahorita. Entonces, échale un vistazo a tu vida. ¿Has aumentado en esto? ¿Te has esforzado por vivir en piedad? Además, ¿estás contento? ¿Te has esforzado por hacerlo? Fallar, mira, todos vamos a fallar aquí, y el que viniera el pastor Armando o el que tú quieras mencionar, todos pecamos, todo ser humano peca. El que seamos salvos no nos ha liberado de este cuerpo pecaminoso, es lo que Pablo explica en Romanos 7. Tenemos un cuerpo en el cual nace en pecado, nace con una naturaleza que se llama carne, y esa naturaleza nos lleva hacia lo malo, y esa naturaleza sigue en ti y en mí. Y cuando recibimos a Cristo, nuevas criaturas somos, 2 Corintios 5:17, correcto. Se nos da una nueva naturaleza, una nueva capacidad, pero sigo luchando con ese cuerpo de muerte que decía Pablo, ese cuerpo de maldición. ¿Y por qué dice Pablo, quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque hace alusión a una condenación que había cuando un asesino mataba a alguien. Al asesino se le amarraba el cuerpo del muerto y ahí lo llevaba amarrado. Y obviamente la descomposición del cuerpo muerto empezaba a descomponer el cuerpo del asesino. Entonces, ¿sabes que tú y yo somos asesinos? Sí, de la carne. Porque Dios nos manda a matar las obras de la carne por el Espíritu. Entonces, ¿estamos cargando con un muertito? Sí, pero Dios nos da el poder para hacerlo. Y además para que no nos infecte. ¿Y cuándo nos infecta? Cuando nos olvidamos de Dios. Cuando dejo de esforzarme en la piedad, cuando dejo de abundar más y más en las virtudes que Dios me está pidiendo. Ahí es cuando ese muerto se me empieza a contaminar. Y por eso es que al final del capítulo 7 de Romanos, Pablo da la respuesta a esa pregunta: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bendito sea Dios por Cristo Jesús, porque Él ya me libró de este cuerpo de muerte. Él ya nos libró, hermanos, a ti y a mí ya nos libró. Pero necesitamos la seguridad. Mira, Dios está firme en su elección. Dios no duda a quién escogió, ¿eh? El problema eres tú. Yo también, pero tú más. No es cierto. El problema somos nosotros. El problema está en nosotros, no en Dios. Y vamos a Santiago para ver por qué Pedro se dirige hacia la elección. Santiago 2, versículo 14. Santiago 2:14. Y aquí Santiago nos deja claro por qué es que Pedro apunta hacia la elección y el llamado y no hacia la fe. Fíjate muy bien lo que dice. Versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, o sea, Dios te bendiga, pero no les dan las cosas que les son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Es por eso que Pedro no apunta a la fe, porque la fe en sí misma está muerta. La fe en sí misma, mira, nosotros no podemos, tú y yo, no podemos creer que tenemos la autoridad que por decir que soy cristiano, ya, de verdad soy cristiano. Eso es lo que dice aquí. Porque ¿sabes qué? Te repito, hay muchísimas personas allá afuera, de muchísimas religiones, que profesan la fe, profesan fe en Dios, profesan fe en Jesús y profesan fe en un montón de cosas. Pero la fe en sí misma está muerta. Hay un ejemplo sumamente evidente. Judas.
Judas no asistía a una congregación, Judas estaba entre los 12 de Cristo. Judas andaba en el ministerio de los apóstoles. Él declaraba que era salvo. Él declaraba que era discípulo, seguidor de Cristo. Y su declaración le funcionó. Hay muchísimas personas que declaran ser cristianos, pero la Biblia no se trata de declarar. En la Biblia no se nos enseña a declarar. Declara que eres, declara que vas a ser sano, declara que vas a ganar. Eso no somos dioses para declarar. Solo Dios tiene el poder para hablar y que las cosas se cumplan. Y cuando tú declaras que algo va a pasar, te estás poniendo en el lugar de Dios. Tú crees que tienes la omnipotencia de Dios, que es un atributo incomunicable. Solo Dios lo tiene. No es de declarar esto. Esto es de accionar, de actuar, de manifestar que realmente así es. Por eso es que Santiago le dice: ¿de qué te sirve que alguien venga a ti y tú le digas Dios te bendiga y te das la vuelta y te vas? ¿De qué te sirve decirle a todo el mundo Dios te bendiga? ¿Por qué no haces algo para que tú seas el medio de bendición por el cual Dios obra en esa persona? Y no se trata de ir y dar dinero, porque de inmediato pensamos en darle dinero. Ya hoy le di 20 pesos, ya iba a decir varos. Bueno, varos le decimos acá en México, allá los que nos ven de otro lado. 20 pesos le das al que te limpió el vidrio y ya, Señor, hoy sí, yo fui de bendición. No se trata de dar dinero. Se trata de empezar a dar lo más importante que tenemos que dar: el Evangelio, la comisión que tú y yo tenemos. Y Pedro, quien escribe esta carta, él lo hizo. Cuando llegaron y le dijeron, oye, dame una ayuda, él que dijo: mira, no tenemos dinero, pero de lo que tengo, de eso te doy. Y sanó. Y lo que tú tienes es un poder para sanar la enfermedad más grave, que es una vida muerta, literalmente, hermanos. Esto que se puso tanto de moda entre los chavos, el apocalipsis zombie y todo eso, si has puesto atención, pues los zombies son muertos que ahí andan vivos caminando y queriéndose comer a las personas. ¿Y no es lo que hacen todos los incrédulos? ¿No es lo que hace el mundo allá afuera? Gente muerta tratando de comerse a la demás gente. Cristo lo dijo: dejen que los muertos entierren a sus muertos. Hay muertos vivos y muertos. Y lo que tú tienes, el poder del Evangelio, es para salvación. Es para levantar a ese muerto a vida y vida en abundancia. Entonces, esto es lo que tú y yo tenemos que hacer. Por eso es que Pedro no hace referencia a la fe, sino a la elección que va a dar como resultado un llamamiento eficaz, un cambio de vida en ti y en mí. Va a transformar tu vida a través de ¿qué? De la fe en Jesucristo, que es Dios por sobre todas las cosas. Romanos 9:5 nos lo dice, y que así es como me lo presenta la Biblia, y que así es como tengo que tener fe en ese Cristo que es Dios, pero que también es 100% humano y vino a esta tierra y murió en la cruz por mí y fue enterrado, y al tercer día se levantó de los muertos para pagar tu cuenta y la mía, y para unirme a esa resurrección, para mostrarme que en mi vida no hay nada, pero que en Él sí, y que yo tengo que dejar de ser mi propio Dios y tomar a ese Señor y Salvador para que Él sea quien gobierne mi vida. Y cuando tú crees esto, hay una transformación en tu vida. ¿Y a qué nos va a llevar? A no ser ociosos ni sin fruto, a una vida fructífera, a poder tener una vida que dé gloria a Dios. A esto nos va a llevar. Y entonces vamos a hacer lo que dice nuestro versículo base. Regrésate ahí a la segunda carta de Pedro, versículo 10. Dice: procuren hacer firme. Cuando yo manifiesto una vida, hermanos, que realmente es congruente, que realmente es íntegra. ¿Qué es algo congruente o íntegro? Algo congruente o íntegro es que yo digo lo que hago porque hago lo que digo.
¿sí? Que si yo digo que soy cristiano, mi vida en todo lo que hago diariamente demuestra que soy cristiano. Esa es la congruencia. Y en la congruencia no viene primero el dicho y luego el hecho. En la congruencia y en la integridad primero es el hecho que confirma el dicho. Entonces primero hago y luego vengo y digo que soy cristiano. Esa es la congruencia, esa es la integridad de la cual Dios nos está hablando aquí. Y esa integridad me va a llevar a tener firmeza. En griego es la palabra bebaios, así como suena, con B de bebé, bebaios, y significa seguro, garantizado, estable o constante. Esta palabra es súper interesante, hermanos y amigos que nos visitan, porque esta palabra se usaba para hacer referencia a un título, a una validez o a una confirmación legal de la propiedad de algo. Que sería hoy un ejemplo, las escrituras de tu casa, la factura de tu carro, cualquier cosa que legalmente confirma que tú eres el propietario de eso. Entonces, hacer firme mi vocación quiere decir que tu vida y mi vida y la de todo individuo es la confirmación legal de pertenencia. Tu vida, ¿a quién manifiesta que perteneces? Y solo hay dos dueños, solamente hay dos dueños: Dios o Satanás y el mundo. Es el único, ¿eh? Tu vida, ¿qué título está mostrando? ¿Quién es tu dueño? Esto es a lo que se refiere firme. De esto nos está llamando, de tener esta seguridad, de poder tener un estilo de vida diario que manifieste que realmente le pertenezco a Dios, que realmente ya fui adoptado, que tengo ese espíritu de adopción con el cual puedo venir y decir Abba Padre, y si no nada más venir y decir Abba Padre, sino hacer para que todos sepan que tengo un Padre que es el Dios por sobre todas las cosas, que es el creador de todo y que es el que ha cambiado mi vida. De verdad, puedes venir todos los domingos, puedes estar aquí alzando las manos, puedes decir amén cada que alguien diga que viene Cristo, que lo vamos a ver. Pero eso no te confirma que vas a ir, lo que te confirma es que tu vida cambió. Eso es lo que confirma una vida transformada junto con el Espíritu Santo confirmando a tu corazón, no diciéndote eres salvo, no, confirmándole a tu corazón que todo lo que hacías está mal y que ahora puedes hacer todo lo que está bien. Esto es a lo que Dios nos está llamando. Y ahí adelante dice: procuren hacer firmes su vocación y elección, porque haciendo estas cosas, y esta palabra haciendo es algo que significa o que indica que todo creyente debe confirmarse a sí mismo. Es algo que te toca hacer a ti y a mí. Todos tenemos que confirmarnos a nosotros mismos en la seguridad y elección de nuestro llamado. ¿Cómo nos confirmamos? ¿Cómo me afianzo? ¿Cómo me aseguro a mí mismo de mi elección y de mi llamado? Porque en mi vida veo frutos espirituales. No obras, ¿eh? La obra es totalmente diferente al fruto espiritual. ¿Cuál es la obra y cuál es el fruto? Acompáñame a Lucas 6. Vamos ahí a Lucas 6, versículos 46 al 49. Una parábola muy conocida de nuestro Señor Jesucristo, los dos cimientos. Y fíjate lo que dice aquí Lucas 6, 46 al 49. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada
sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Mira, primero aquí nuestro Señor Jesucristo nos dice lo mismo que nos dijo Santiago. Nos deja claro que una fe sin obras es una fe muerta. ¿Por qué me dices Señor, Señor? Ahí está, declarar tu fe. Ah, sí, el Señor es mi Señor. No, porque dices Señor, Señor y no haces lo que te pido. ¿Por qué no has dejado esa vida? ¿Por qué no has dejado de ser infiel a tu esposa? ¿Por qué no has dejado la pornografía? ¿Por qué no has dejado el alcohol? ¿Por qué no has dejado el pecado? ¿Por qué no has dejado de ser un practicante de esa vida pecaminosa? El estar en la iglesia no te justifica, ¿eh? Y he escuchado, de verdad es increíble, pero es verdadero, hermanos. He escuchado cristianos que dicen, yo antes de pecar le digo, Señor, perdóname por lo que voy a hacer. O sea, ese es su Señor, no es el que está allá arriba. Su Señor es el príncipe de la potestad del aire. Jesús lo dijo. ¿Por qué me persigues? Porque las obras de tu padre, el diablo, son las que haces. Y si tú sigues con esa vida, tu padre es el diablo, no es Dios. ¿Sí? Entonces, aquí nos derriba que la fe sin obras, pero nos confirma que la fe sin obras está muerta. Y nos pone dos ejemplos. Tenemos aquí dos ejemplos de hacedores. La palabra dice que seamos hacedores de la palabra, ¿verdad? Aquí hay dos hacedores con dos tipos de obras diferentes, ¿eh? Tenemos uno que en Mateo 7:24 lo llaman el hombre prudente, nuestro Señor Jesucristo, que es el que hizo dos cosas, ¿verdad? Primero cavó y luego ahondó. O sea, primero le entró con la pala, hermanos. Cavó, y cuando la pala no fue suficiente, pues se fue por la retroexcavadora y le metió con todo hasta encontrar la roca con la cual chocó la excavadora. Y entonces ahí, sobre la roca, estableció el fundamento de su casa. ¿Esto a qué hace alusión, hermano? ¿A cuánto tú aquí estás cavando y ahondando para encontrar a Cristo? ¿Cuánto estás cavando y ahondando? ¿Eres de los que llega y, a ver, Señor, aquí, siento que aquí? Ay, no, porque este es el donde se ahorcó Judas. No, mejor acá. Y te empiezas a leer. ¿Así? Eso no es cavar. Eso es el segundo ejemplo, que en Mateo 7:26 Jesús lo llama el insensato. El que es sobre la tierra. El que de una forma superficial viene y dice amén, sí, amén. Los que amamos a Dios, todo nos funciona para bien. Sí. Eso no es ahondar y cavar. Porque cuando tú te agarras que a los que amamos a Dios todo nos funciona para bien, esperando que mágicamente se vuelva todo bueno, grande va a ser tu ruina cuando venga el río. Porque eso nos está diciendo, al cavar y ahondar, vamos a encontrar que las consecuencias a tu vida, el sufrimiento y lo que estés pasando va a venir. Y que muchas veces no va a cambiar. Pero Dios te asegura que al final de todo eso, al final de todo ese sufrimiento, al final de que la perseverancia tenga su obra completa y pases por todo el proceso que tienes que pasar, al final va a haber un bien en tu vida. Y ese bien no es económico, ¿eh? Ese bien es que la maldad y lo que estorba en tu corazón salga de ahí para que Dios ocupe más espacio en tu corazón. Pero eso solamente es cuando yo cavo y ahondo. Cuando yo entiendo que la teología es el llamado de todos, porque es necesario. Una vida práctica no está en lo superficial, no está en, ay, aquí ya dice, el versículo del día de la aplicación y ya con eso la voy a hacer. No.
Ahora ya ni siquiera te avientas las prédicas, ya te ves los puros shorts y ya con eso, ¿verdad? 5 o 7 minutitos, hay algo motivacional que ponen de cualquier predicador y ya no, sí, amén, Señor, ya ahora sí, échame a Satanás y a sus demonios, ya voy con todo. Eso no es cavar y ahondar. Eso no es cavar y ahondar. Y estos dos ejemplos son dos ejemplos que ya vimos. Uno es el insensato, que Judas 12 lo llama árbol otoñal. Es el árbol otoñal rojo, hermoso, pero que en realidad está muerto. Cristo dio otro ejemplo cuando dijo: ustedes son sepulcros, ¿qué? Blanqueados. Eran sepulcros hermosos, blancos, que se veían impresionantes, pero por dentro, ¿quién estaba? Un muerto. Ese es el insensato. Ese es. Pero el que cava y ahonda, ese es un árbol fructífero. Ese es un árbol bueno que va a llevar fruto siempre. Y que no importa lo que venga, porque Dios nunca, no hay ningún lugar en la Biblia, hermanos y amigos que nos visitan, si tú vienes pensando que Dios va a arreglar tu vida y se va a acabar el sufrimiento, estás equivocado. Porque de hecho Dios te promete sufrimiento. ¿Sí? Es una promesa de Dios, ¿eh? Dios te promete que vas a padecer por el nombre de Cristo, porque te va a formar a la imagen de Cristo, porque estás haciendo lo bueno y estás luchando contra un mundo lleno de maldad. Porque Filipenses 1:29 es la firma de todo esto y dice que Dios nos concedió tanto la fe como el padecer por Cristo. Y aquí lo vemos en esta parábola. Dice que vino la inundación sobre el prudente y sobre el insensato. Vinieron los problemas sobre los dos, creyente y el cristiano nominal, el que se llama cristiano solamente superficial. Y sobre los dos vino la misma inundación, sobre los dos pegó el mismo río, pero ¿qué pasó? Uno se mantuvo firme, uno estuvo agarrado de la vida eterna y sabía que Dios iba a estar ahí, que su fundamento es Cristo, que su vida no depende, y él podía decir confiadamente: para mí morir es Cristo y vivir, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Por qué? No porque ya él quisiera irse y zafarse de esto, no. Si tú tienes ese pensamiento cada que citas ese versículo, hay que cavarle y ahondarle. Porque para Pablo, vivir era Cristo, vivir era esto, vivir en piedad, entregado a su Señor. Y morir era ganancia, no porque él se quisiera ir, porque más adelante dice que tenía el conflicto de entre irse con Cristo, que era algo mejor, o quedarse para la gloria de Dios. Y él dijo: mejor me quedo hasta que Cristo me llame. Pero ¿cuál es esa gran ganancia? Lo que nos dice aquí adelante para cerrar en el versículo 11 de segunda de Pedro. Esta es la gran ganancia que tenemos. Versículo 11: porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La gran ganancia es llegar al cielo y escuchar: pasa, bendito de mi Padre. ¿Y por qué vas a poder escuchar eso? Porque esto, versículo 10 al final, dice que te asegura que no vas a caer. Mantenerte firme y creciendo te asegura que va a venir la inundación, el río va a golpear tu vida, vas a sentir que desmayas, puede venir cualquier situación o circunstancia, pero no vas a caer de tu fe. Es lo mismo que le aseguró a Pedro. Es lo mismo que le dijo Pedro: me han pedido para zarandearte. Pero ¿sabes qué, Pedro? Yo ya oré para que tu fe no falle. Y si vemos, su fe falló, sí falló. Lo negó 3 veces y se fue al mundo. Y ya andaba ya encuerado pescando. ¿Quién sabe qué andaba pescando? No encuerado, solo él sabe que quería pescar. Pero regresó Cristo por él y él fue el que inaugura la iglesia. Entonces Cristo también ya oró por ti y por mí. Y Dios ya te eligió desde antes. Y amigo, hoy que nos visitas, no es casualidad que estés escuchando esto.
Tú caes en desesperación, caes en miedo, caes en angustia. ¿Por qué? Porque tu Dios, el dinero, tu Dios, el éxito, nunca te va a ayudar. Pero esta es la salida, hermanos. Esto es lo que nos asegura no caer nunca. Saber a quién le pertenecemos, mostrar ese título de a quién le pertenecemos y hacer firme ese llamado. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, muchas gracias. Te damos muchas gracias por seguirnos abriendo el entendimiento y mostrando todas estas cosas tan maravillosas, Padre. Perdónanos porque nosotros dudamos, Señor. Nosotros muchas veces no caminamos por fe, no vivimos por fe, vivimos por la vista, por lo que vemos. Y esto nos hace perder esa roca, Señor, en donde vamos a encontrar nuestra firmeza. Ayúdanos a no ser cortos de vista, Señor, sino a poder tener esa vista que vea más allá de lo que podemos ver, que es lo espiritual, Señor. Que podamos echar mano de esta vida eterna que es tu palabra, el conocerte a ti y poder mantenernos firmes, que nuestra salvación, nuestra confianza, nuestra seguridad no dependa de cualquier cosa que pueda venir a mi vida, sino de ti. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, el que tú no escatimaste ni a tu propio Hijo. ¿Cómo podrías entregar a tu Hijo y luego decirnos no, tú siempre no? ¿Cómo podríamos vivir también en libertinaje y no esforzarnos? Y te pedimos perdón si lo hemos hecho así. Perdónanos si hemos mantenido una vida que no ha sido agradable. Te pedimos que nos limpies, Señor, y que podamos dar frutos dignos de arrepentimiento. Frutos que muestren un verdadero arrepentimiento, una metanoia, un cambio de pensamiento. Que podamos cambiar nuestra mente para que se manifieste que realmente nuestra dirección ha cambiado, para que se pueda ver realmente que es un fruto de arrepentimiento, y entonces tu Espíritu pueda producir en nosotros los frutos que van a acompañar ese arrepentimiento, que es el amor, la fe, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, el gozo. Sin importar lo que nos pidas, que podamos estar gozosos, Señor. Sin importar lo que venga, que podamos seguir añadiendo todas estas virtudes, haciendo firme nuestra elección y llamado. Y si tú no conocías a Dios, tú no conocías nada de esto y creías que tu vida iba bien, y hoy Dios te ha permitido ver que no es así, quieres recibir esta salvación, este único medio por el cual puedes cambiar tu vida, dile así con todo tu corazón: Dios, yo no sabía qué tan mal estaba, yo no sabía que en mí y en mis actos buenos no había nada para poder salvarme. Hoy te pido perdón, hoy te ruego que me perdones, y hoy quiero aceptar ese sacrificio de tu Hijo en la cruz. Hoy entiendo que solo es por Él y no por mí, que no va a haber ningún dinero que me salve, no va a haber ninguna acción u obra que pueda hacer para que yo pueda estar ante ti, Señor. Yo quiero una eternidad a tu lado, yo quiero conocerte, y hoy te pido perdón, me arrepiento de mis pecados y te ruego que entres a mi vida, en mi corazón, como mi Señor y mi Salvador, que pueda someterme a tu señorío y gozarme en tu salvación. En el nombre de Jesús, amén.